Muy buenas noches, amigos. Gracias por estar con nosotros. Vamos a entrar de lleno a una serie de comentarios que vamos a realizar. Vamos a dar como por terminada ya la idea de la situación que pasó el sábado pasado, de que el programa no salió a su tiempo por un problema técnico que ya hemos podido reiterarlo, verlo y comprobarlo, de que fue un problema técnico. Que como decía yo en el live que hice esa noche, de que entró la gente en muchas sospechas y en teorías de la especulación y teorías especulativas, porque realmente era un reportaje que la gente estaba esperando con ansiedad y que al principio uno podría haber pensado mal, pero si se ponen a pensar, a nadie le convenía una situación similar, o sea que hechos de terceros que pudieran haber estado involucrados en esa situación no es posible. También quiero aclarar otra petición que nos había hecho, que nos hiciera el Ministerio Público. Naturalmente hace cada vez que yo hago un trabajo y ellos tienen una investigación sobre este trabajo. Es una petición del Ministerio Público para que certifiquemos que ese programa salió al aire ese día y que ese es el programa. Yo no sé por qué hay una serie de especuladores, Dios mío, mediáticos, que comienzan a tergiversar y como ellos realmente no tienen una opinión acertada ni conocedora de los temas, repiten lo que la otra persona ha dicho y cuando ya vienen a decir algo, pues ya es totalmente tergiversado. Yo he oído a un tarado mediático decir que eso es para que yo revele la fuente. Inclusive tuvo la osadía de decir que sabía quién me había dado esas informaciones referente a la problemática multifactorial que tiene SENASA. Ese tarado mediático que la gente puede pensar que es una persona preparada, que es un periodista de larga data, dijo que eso es para que yo diera la fuente, que eso violaba todas las leyes, etcétera. Todos los casos que yo he presentado y que han pasado a la justicia, ha sido investigado por la justicia, el Ministerio Público me lo ha pedido. Y eso no significa que yo tengo que revelar fuentes, que yo tenga que decir más allá de lo que he dicho en ese programa. En algunos casos hasta testigo soy cuando así se amerita de algunos de estos casos. Yo podría enumerar muchos de estos que están en la justicia, que algunos han obtenido hasta sentencias y que ha sido todo a partir de un reportaje de investigación hecho por este programa. Eso lo único que avala a los habichosos especuladores de los medios de comunicación es que ese programa se pasó. ¿Y por qué no? Puede ser que alguno de los datos que yo tenga ahí les sirva a ellos para profundizar en sus investigaciones, como pasó en el caso del hermano de Danilo Medina, como pasó con el director de seguridad del presidente Danilo Medina, como pasó con el caso de Elizabeth Silverio, como ha pasado innumerables veces que yo he presentado un trabajo de investigación y ha sido sometido a la justicia. Así que por favor, por el bien del país, estos pseudo comunicadores que no sean tan especulativos, que eso le hace un daño a la ciudadanía. Yo vi uno que yo me horroricé de otro medio, que de hecho es un medio allegado y conocido por mí. ¿Cómo se pueden decir tantos disparates en un minuto? Nadie se toma la molestia de llamar y averiguar y preguntar. Es lo que se me ocurre a mí, lo que yo recuerdo que dijo el otro. Es realmente alarmante esa situación de los medios de comunicación. Hay otro caso que también quería comentarles antes de comenzar esa cronología que tenemos de los hechos de SENASA, que es que hemos pedido a SENASA desde hace ya bastante tiempo, varios días, un contrato en especial de los contratos que nos interesa tener de MyCare,
que es uno de los familiares de Santiago Jacín, que tiene un contrato interesante, entendemos que puede salir a relucir cosas que no han salido a relucir, pero Senasa dice que todavía está buscando el contrato y no lo entrega. Tienen 15 días para entregarlo, pero un contrato necesitan 15 días para entregar un contrato a un medio de comunicación que está haciendo un trabajo sobre precisamente Senasa. Es como muy extraño esa situación. Entonces, resumiendo esto, problemas técnicos el sábado. El Ministerio Público me ha pedido eso innumerables de veces y solo sirve de ayuda y de certificación que eso salió al aire, nada más. Y tercero, preguntar nuevamente por qué Senasa, a través de la ley de libre acceso a la información, no nos entrega ese contrato. Entonces, ahora, dentro de un momento, vamos a poner unas pautas comerciales y volvemos con algunas cosas interesantes de resaltar en el trabajo que hemos hecho en las 2 últimas semanas, con esta cronología del caso Senasa. Volvemos ahora. N Digital, cada minuto una verdad. El periódico con las noticias en tiempo real.
Ahora sí, vamos a hacer un resumen, una cronología de los reportajes sobre las irregularidades en SENASA. Vamos a hacer esto porque es importante recordar que hay varias vertientes de esta investigación. Ahora se ha desatado una serie de denuncias sobre SENASA que, bueno, viene a ampliar el trabajo arduo que debe tener el Ministerio Público sobre todas estas vertientes que se han denunciado. Vamos a ver ahora la cronología. SENASA se ha convertido en la columna vertebral. Implican problemas de 11 millones de La dominicanos. mayoría de este material parece como de esas cucharas que hacían para cocinar. Comenzamos con lo que se estableció en el primer reportaje, un déficit que aún no se ha determinado de manera exacta, pero según estimaciones va desde 5.000 millones hasta 21.000 millones de pesos en SENASA. Cisarril manifestó que las informaciones están sujetas a importantes correcciones debido a una auditoría en el último reporte que había presentado. De hecho, SENASA inició una licitación por 50 millones de pesos para la contratación de una firma privada que realice una auditoría desde el 2018 hasta el 2024. Muchas personas dicen cómo es posible teniendo la Cámara de Cuentas, pero queremos esperar 6, 8 o 10 años porque la Cámara de Cuentas tarda un enorme tiempo para decir algo sobre una auditoría, como acaba de pasar, que presentó auditorías del 2016, 10 años después. No, definitivamente entiendo por qué SENASA hace esta petición. Como recordarán en el reportaje, denunciamos la privatización de la atención primaria mediante contratos con empresas como Kersun SRL por 500,000 afiliados del régimen subsidiado, los cuales no sabemos si tenían conocimientos de que estaban asignados a los 35 puntos médicos de esta empresa en todo el país. El precio fijo era 130 pesos, equivalente a 65 millones mensuales, 780 millones al año, porque era capitado, es decir, que recibían ese pago haya o no haya servicios, violando así todos los principios de la atención primaria. Al llamar a SENASA, comprobamos que ellos mismos desconocían de estos contratos por millones de pesos a favor de centros de salud privados, donde se establece cobertura de atención primaria para ese régimen subsidiado. En el caso de el régimen subsidiado no tiene cobertura, solamente en centros públicos. Escogimos al azar 5 de 35 puntos médicos negociados en el contrato y comprobamos la falta de especialistas y equipos, así como la tardanza en las citas. Apenas el 30 o el 35% de los 500,000 afiliados se supone que pudieran haber acudido a recibir los servicios. Desde el 2021 al 2025, por concepto de régimen subsidiado, esta empresa recibió 3.770 millones, por telemedicina, otro contrato, 290 millones de pesos, y por servicios de odontología en el régimen contributivo otros 290 millones de pesos, para un total de 4.350 millones de pesos solo para esta empresa en el régimen subsidiado. Después de este reportaje, el exdirector de SENASA, Santiago Jacín, habló en programas, parece ser que afines, pero no sobre el millonario contrato, sino sobre la denuncia de otro programa sobre un call center paralelo que gestionó autorizaciones falsas por 40 millones de pesos, que estaba bajo investigación, según el presidente de la República, desde hacía varios meses en la Procuraduría por una denuncia puesta por el propio SENASA. En ese caso se fueron por lo más fácil, explicar 40 millones y no explicar más de 4.000 millones de pesos en estos contratos privados. Así sí es fácil desviar la conversación. El grupo RIT reaccionó asegurando y alegando que han brindado más de 2 millones de atenciones preventivas a afiliados del régimen subsidiado, contribuyendo a descongestionar hospitales. En la semanal
Al igual que el director de SENASA, el presidente Luis Abinader solo se refirió a la estafa de los 40 millones de pesos y no al caso que presentamos. Incluso a nuestra periodista de N Digital no se le concedió un turno, a diferencia de la periodista de CDN. Fue el gobierno dominicano que depositó con autorización nuestra en noviembre del 24 para que se investigara el Ministerio Público. Después, 10 centros privados que operaban bajo pagos capitados fijos recibieron cancelación de ese modelo y solo se mantuvieron los que operaban bajo el esquema de servicios prestados. El sábado 13, en la mañana, se informó la entrega de un expediente a la Procuradora General de la República, Jenny Berenice Reynoso, desde el Palacio Nacional, con el objetivo de que el Ministerio Público realice las investigaciones y acciones correspondientes. Todo eso después de que salió nuestra promoción del segundo reportaje de investigación que íbamos a sacar. Para hacer entrega formal de un informe que contiene graves hallazgos de irregularidades. En la noche sale nuestro programa donde se establece un contrato suscrito el 28 de febrero del 2025 entre SENASA y Pharmacar, denunciando ante Contrataciones Públicas por la empresa DNH que tenía un contrato vigente para la gestión de autorizaciones de medicamentos y que fue violentado y dado directamente a esta empresa del grupo RIT. Contrataciones Públicas solicitó la opinión de CISARRIL ante esta impugnación, que el 30 de julio del 2025 concluyó que no se contrató un servicio de salud, sino una solución tecnológica, y además que no tenía esa empresa el aval de salud pública como prestadora de servicios de salud farmacéuticos. Eso quiere decir que debió realizarse, según la Dirección General de Contrataciones, una licitación pública, constatando entonces que fue una contratación directa violatoria a la ley de compras, violando la libre competencia, equidad, transparencia y publicidad. Según este contrato que presentamos, se dice que el precio per cápita acordado fue de 168 pesos por más de 1.765.266 afiliados del régimen contributivo y más de 105.628 pensionados y jubilados. Esto quiere decir que el Estado tenía que hacer un pago mensual de 314 millones de pesos, que al año serían 3.768 millones de pesos, y durante 3 años de vigencia del contrato significaría un total de 11.304 millones de pesos, sin contar que el contrato decía que se renovaba automáticamente, o sea que 3 años más recibiendo esa cantidad de dinero. También presentaba cuestionables ventajas como el pago a las farmacias y el control del límite de cuota de cada afiliado, cuando en contratos anteriores esas responsabilidades eran de SENASA. Me explico. SENASA pagaba a las farmacias, pero en este contrato SENASA iba a pagar a esta empresa privada y esta empresa privada se iba a encargar de pagar a las farmacias. En agosto, Contrataciones Públicas dispuso la anulación de este contrato, aunque se mantuvo 70 días para no afectar a los asegurados. Pero lo que realmente afectó a los asegurados fue el cambio de esta plataforma, porque la cantidad de quejas que tuvieron en SENASA fue enorme. De haberse ejecutado junto con otros contratos previos con Kersum y Salud Bucal del mismo grupo empresarial, el monto total habría superado los 15.650 millones de pesos que el Estado tendría que haber pagado, sin contar con un porcentaje del 4.25% que esta empresa estaba cobrando a las farmacias como intermediarios. Después de este reportaje, la Unión de Farmacias, que agrupa más de 1.650 farmacias en todo el país, denunció que se haya privilegiado a intermediarios privados con beneficios indebidos. Pharmacar afirmó que mediante el contrato con SENASA asumió el 100% de riesgo financiero y la responsabilidad de pagar a las farmacias,
y frenó prácticas irregulares que habrían afectado el sistema de dispensación de medicamentos. Esto lo hizo a través de un comunicado. Vamos a hablar con los que fueron afectados por este contrato adicional hecho por la empresa sin contar con la autorización, al menos que sepamos, de SENASA para cobrarle a todas las farmacias por volumen vendido el 4.25%. Vamos a hablar con el señor Rafael Tavares, que está en el mundo farmacéutico desde 1984. Don Rafael, ese contrato que les querían hacer firmar la empresa Farmacar a ustedes, los de la farmacia que suplen el servicio a SENASA, ¿había pasado antes? No, nunca había pasado porque nosotros nos manejábamos con la ARS directamente con SENASA. Nos manejábamos directamente y todo fluía muy bien, muy fácil. ¿Todos aceptaron el contrato o algunas farmacias se negaron? No, la mayoría firmaron el contrato porque entendía que era una forma de tener más clientes. Tengo entendido que ustedes firmaron inicialmente un contrato con SENASA, no con esta empresa. ¿Qué hicieron ustedes para alertar a SENASA sobre esta petición de la empresa sin una certificación de que SENASA estuviera aceptando esa condición del 4.25% del volumen vendido? Sí, es cierto. Nosotros firmamos un contrato directamente con SENASA. Hicimos gestiones de que eso no podía ser, que ahora nos estaban cobrando un 4% nos hacían un recargo que antes no lo pagábamos. Ellos se sorprendieron, dijeron que ellos no sabían que eso estaba sucediendo, pero eso se quedó ahí. Luego que hubo el cambio de una empresa a otra, ¿la situación mejoró, fluyó mejor? ¿Qué pasó? No, se convirtió en un caos, porque parece que Farmacar no estaba debidamente preparada para un flujo de tantos clientes como el que tiene SENASA. Ahí los clientes llegaban y duraban hasta 2 horas, 3 horas, 2 horas y media, esperando que uno pudiera comunicarse con Farmacar para poderle dar el servicio. Y a veces tumbaban el sistema porque duró demasiado tiempo para comunicarse con la plataforma de Farmacar. Gracias, don Rafael, por habernos dado esta entrevista, y vamos a pasar a Henry Paulino, también de esta asociación farmacéutica, que desde hace más de 25 años es propietario de farmacias en el país. Buenas noches. ¿De cuánto estaríamos hablando en totalidad con este 4.25%? Haciendo un cálculo rápido de cuánto más o menos esta empresa a pesar de haber estado recibiendo o de recibir 300 millones de pesos mensuales, ¿qué iba a ganar con este 4.25 del volumen de las ventas de las farmacias? Eso se traduciría, contando unos 300 millones de pesos facturados mensualmente, entre 12, 13, 14 millones de pesos para ganancia de la Farmacar mensual. Bueno, para la caja chica, ¿verdad? ¿Cómo afectó a los afiliados y a ustedes la suspensión del servicio de entrega, por ejemplo, a domicilio de medicamentos que implementó esta nueva empresa? Significó una gran traba para los afiliados, como mujeres que acababan de dar a luz, mujeres con cesárea, personas no videntes, personas muy viejitas, que no pueden ir a una farmacia, ni tampoco pueden enviar un familiar. Tienen que ir presencial, lo cual se tradujo en un problema mayor realmente. Entonces, nosotros, don Rafael Tavares y yo, fuimos personalmente a Salud Pública y llevamos una comunicación donde solicitábamos el restablecimiento, por las razones ya expuestas, del servicio a domicilio. Este servicio, hay que decir, se logró que se restableciera, pero no está funcionando
de manera fluida ni total. Al contrario, bastante parcial. Solamente unas cuantas farmacias han sido habilitadas para el servicio de domicilio. La mayoría de las farmacias les sale un mensaje: farmacia no está habilitada para el servicio de domicilio. Dice Farmacar que esto lo hizo para evitar irregularidades que había en esa entrega a domicilio. ¿Cuál sería su opinión? Bueno, yo entiendo que Farmacar es muy buena en buscar con una lupa cualquier detallito, pero yo creo que en este caso creo que se le ha ido la mano realmente. No lo veo como una justificación muy válida. Muchas gracias a ustedes por habernos dado esta entrevista y dentro de un momento seguimos con nuestra cronología. N Digital, cada minuto una verdad. El periódico con las noticias en tiempo real.
Volvemos a nuestra cronología de SENASA de los trabajos realizados de investigación en estas últimas 2 semanas. Precisamente el pasado sábado presentamos también un afectado por materiales de osteosíntesis de mala calidad comprados por SENASA a Carimed Service, vinculada a 2 empleados públicos del Hospital José María Cabral Ibáez, el cirujano ortopeda Antolín Reynoso y el subdirector administrativo Julio César de León, algo que, como saben ustedes, está prohibido por la Ley de Función Pública. El director regional del Servicio Nacional de Salud del Cibao Norte, Bernardo Hilario, afirmó que estos médicos serían investigados. Nosotros como región Cibao Norte vamos a investigar, vamos a hacer el levantamiento y se va a tomar la decisión que haya que tomar, no importa quién sea. Como parte de esta cronología de cómo pasaron los hechos, vamos a hablar también de que curiosamente se filtró un documento confidencial con unos talking points, que son los argumentos que deben llevar, según la presidencia o el gobierno, dirigido a voceros o a líderes de opinión, de cómo abordar este tema de SENASA. O sea, la línea discursiva es la que ellos establecen en este documento. Y dicen que esas investigaciones que ha enviado el gobierno a la Procuraduría no es producto de la presión mediática ni política, sino que surge desde las propias instituciones como parte de su responsabilidad. Otro de los talking points establece que no hay nombres señalados públicamente. Por lo tanto, no sabemos si en la solicitud de investigación que presentó el gobierno ante la Procuraduría General de la República está el nombre de Santiago Jacín para ser investigado, quien, al ser designado el 21 de agosto del 2020, era y es accionista de una ARS privada, ARS GMA del Grupo Médico Asociado. Según la declaración jurada publicada en la misma página de SENASA, desde 1993 posee, según la declaración jurada, él y otro familiar, varias cuotas en esa ARS privada. Para saber lo grave de esta situación, que el director de una ARS estatal también sea accionista de un ARS privada, contamos con el señor Bernardo Matías, quien es antropólogo social y fuera gerente de calidad de SENASA. Muy buenas noches. ¿Nos puede decir brevemente que si se puede considerar esto un conflicto de intereses? Se puede considerar que es un conflicto de interés cuando alguien que dirige una ARS, en el caso de dirigir a SENASA, tiene inversiones en otras empresas, en este caso, empresas de carácter privado. Es una violación de los artículos 132 y 135, donde hay una prohibición explícita en la Ley de Función Pública para los funcionarios. ¿Cuáles serían los riesgos de que la misma persona que dirige SENASA tenga entonces intereses en una ARS privada? Entre los riesgos está el manejo de información privilegiada, informaciones confidenciales y que puedan ser utilizadas por la otra empresa a su favor. Otro de los riesgos es la implementación de políticas que debiliten a la institución, en este caso a SENASA, para fortalecer a la otra institución. Se corre el riesgo que se deriven casos de afiliación, se favorezca la afiliación de personas hacia el otro, hacia la otra ARS. Y sobre todo el riesgo más serio es el debilitar a SENASA para que ese debilitamiento sea aprovechado por las otras instituciones. Pero riesgo fundamental, manejo de base de datos. Es decir, SENASA tiene una base de datos de sus afiliados que es una base de datos confidencial, donde hay muchas informaciones y muchas estadísticas. La Ley de Función Pública establece que las empresas públicas tienen que hacer una clasificación de sus documentos
Entonces hay documentos que son abiertos al público y hay otros documentos que son que tienen el nivel de confidencialidad. Entonces, en el caso de SENASA, SENASA compite en el mercado del aseguramiento. Entonces, hay algunas informaciones que son sensibles, son informaciones que están clasificadas como informaciones de confidencialidad que no pueden manejarse a nivel público. ¿Debió esto tomarse en cuenta para ser designado en esa posición, ya que viola la ley, como usted nos acaba de decir? Y así fue director de una ARS pública durante 5 años ante los ojos de todos, porque hasta en su declaración jurada de bienes lo decía, no era algo oculto. Es por una terna que se elige el director en SENASA, en la vida, en la CISARRIL, el gerente de la Seguridad Social o del Consejo de la Seguridad Social. Todo es por terna, pero normalmente esa terna es un ejercicio de pseudodemocracia, porque el funcionario ya va predesignado y la terna es un ejercicio formal. Entonces, eso lo que está cuestionando es el modelo de terna como se designan los funcionarios, donde los consejos no toman tiempo para evaluar y verificar si esos funcionarios que están en la terna son, si tienen conflicto de intereses. Entonces ahí hay una corresponsabilidad tanto del COSENASA como del Poder Ejecutivo, que designa a un funcionario sin estudiar su perfil en términos éticos, porque el perfil que predomina es el nivel de lealtad y de identidad con el presidente o con el partido o con determinados grupos políticos o grupos económicos. Gracias, don Bernardo. Y es que precisamente Santiago Jacín, que como decíamos hace un ratito, no ha sido mencionado por ningún funcionario público. Saben ustedes que Santiago Jacín lideró con mucho éxito un movimiento que se llamó Ola del Sector Externo con Luis Abinader para impulsar la reelección, y que según notas de prensa logró sumar más de 350,000 nuevos militantes entre políticos, líderes comunitarios y empresarios. Muchísimas gracias por apoyarnos esta tarde aquí. En la tarde de este viernes, 11 días después de nuestra solicitud vía libre acceso, recibimos la respuesta de SENASA sobre el contrato con la empresa MyCare RD, que su representante visible es Rafael Martínez Jacín, familiar de Santiago Jacín. SENASA se negó a suministrar el documento, alegando que los contratos con prestadores de salud son informaciones clasificadas. Y como final de esta cronología, el presidente Luis Abinader afirmó en su cuenta de X: envié el informe que revela irregularidades en SENASA directamente a la procuradora como una advertencia adicional a los funcionarios de mi gobierno para que no se equivoquen. Hoy quiero recordarles que puedo tener buenos amigos, pero jamás cómplices. En mi gobierno no permitiré impunidad de ningún tipo. Recordemos que en el primer reportaje de investigación habíamos dicho que en un reporte financiero del Departamento de Monitoreo y Supervisión de Gestión de Riesgos Financieros de la CISARRIL se había advertido que la información de SENASA en particular estaba sujeta a importantes correcciones debido a ajustes de auditoría a junio del 2025. Además, que presentan retrasos en la remisión de estas informaciones. Por eso, la columna que le correspondía a SENASA aparecía con un 0.0, una acción de las nuevas autoridades de CISARRIL responsable y valiente. Pero estas importantes correcciones tendrían el destino solo de ser corregidas sin ser dadas a conocer, o solo con la destitución del incumbente se hubiera subsanado todo. ¿O conocemos la gravedad de este asunto por las denuncias hechas? SENASA como cuerpo social tenía varios focos de infección que no fueron curados a tiempo y que presentan varias patologías como estafas con medicamentos,
pequeñas o grandes mafias enquistadas en la institución, doble contabilidad para la CISARRIL, autorizaciones y operaciones falsas, contratos millonarios irregulares, compras de materiales de mala calidad a compañías de servidores públicos, mafias para la cuota límite de los afiliados, contrato de miles de millones con empresas privadas para la atención primaria que no se daban en el régimen subsidiado, un director haciendo activismo político. Bueno, en definitiva, un profundo hoyo con todas las posibilidades. N Digital, cada minuto una verdad. El periódico con las noticias en tiempo real.
Bueno, antes de finalizar, vamos a presentar este breve reportaje de una denuncia que la verdad es curiosa, porque es un esquema Ponzi, pero no de productos, sino de ofertas para asimilarte a la Policía Nacional. Más de 100 profesionales, en su mayoría médicos, atrapados en una red que les prometió estabilidad, prestigio institucional y un sueldo fijo. En fin, ser asimilados de la Policía Nacional. Bueno, yo llevé alrededor de 15 personas con la promesa de ser asimilado y obtener un rango mayor. Ser asimilado significa estar incorporado en las Fuerzas Armadas o en la policía, con rango y beneficios, salario, pensión, seguro médico. Y precisamente ahí se sembró la estafa, en la esperanza de un atajo. Y entonces, ¿cómo tantos profesionales caen en esto? Él no decía no decía cuál era el rango que nos iban a dar, pero la promesa era de que íbamos a ser asimilados y que nos iba a dar un rango mayor a los demás. Supuestamente el cerebro del entramado ha sido identificado como Carlos Manuel Peña Santana, que se hacía llamar por Doctor de León, quien visitaba los hospitales y clínicas acompañados de pacientes. Se presentaba como psiquiatra y en poco tiempo médicos y enfermeros le abrían las puertas. Cuando se fue a la clínica, nos puso en contacto con el supuesto coronel Polanco, que era el que no iba a hacer todo el procedimiento. Ustedes preguntan, ustedes conocen al comandante Polanco de Inspectoría, el hijo de Polanquito, todo el mundo sabe cómo trabajo yo, porque yo no juego con el sudor de nadie y se lo he dicho varias veces. El diseño seguía un libreto preciso, diseñado para sonar convincente. 2,000 pesos para cubrir supuestos certificados médicos, 2,700 para sellar cartas de nombramientos, cobro de uniformes y botas, incluso armas reglamentarias. Mire, son 3 sellos. Cada sello cuesta 426 pesos. Son 3 sellos. ¿En qué consisten los sellos? Bueno, los sellos van donde ustedes van a poner las huellas para firmar el libro. Donde van a firmar el libro. Ya eso es todo lo que tienen que mandar. 3 sellos por persona. El dinero fue rastreado y iba a cuentas de terceros, principalmente a nombre de Peña Santana, un hombre con un historial delictivo, denuncias contra él, órdenes de arresto vigentes y una baja deshonrosa del ejército. Este engaño no era solo para cobrar dinero, sino que se convirtió en una pirámide para seguir cobrando más dinero. Las víctimas eran presionadas a traer más personas. Siempre le he hecho énfasis en que no importa la edad y tampoco importa que sean familia. Y no tiene que ser profesional. Así que si tienen a alguien para hoy, déjenme saber que yo voy ahora para la base. El fraude aparentemente tenía símbolos que daban algún tipo de legitimidad, como cartas con sellos falsificados, documentos que imitaban resoluciones oficiales, videos grabados dentro de los cuarteles y hasta firmas que nunca existieron. Por supuesto que contactamos a la Policía Nacional, que fue categórica. El proceso de asimilación no implica pagos ni intermediarios. La policía no cobra, esto es un servicio, porque la policía lo único que hace es que evalúa. Es todo lo contrario, la policía es la única institución que luego que usted es aceptado y ingresado, de inmediatamente usted pues pasa a devengar su salario. La Policía Nacional entiende que estos estafadores operan aprovechándose de la apertura de la institución, de las actividades públicas y de los materiales que ellos mismos difunden para informar a la ciudadanía. Hay muchos videos que se cuelga la misma institución, que lo pueden descargar y lo editan y lo ponen como que es de la institución. El Código Penal castiga la usurpación de funciones con hasta 2 años de prisión. A esto se suman los delitos de estafa y falsificación de documentos. Que si es que tú estás pagando para algo, desde mi punto de vista, tú eres peor que alguien que no es de la institución que te está estafando. O sea, tú estás pagando para algo de manera irregular. Tú eres parte porque tú eres un corruptor.
Lamentablemente estas víctimas no han ido a la justicia. Y es que recuerden que pagaron para entrar ilegalmente a la institución. Podrían ser vistos no solo como estafadores, sino también como cómplices. Y uno se pregunta, llegamos a este punto de que profesionales se vayan por el camino fácil para conseguir privilegios en una institución que precisamente vela por hacer cumplir la ley. La paradoja es alarmante. Otro reportaje que nos pidió el Ministerio Público fue este que hiciéramos en abril del 2023, cuando presentamos un reportaje sobre graves irregularidades en la Federación Dominicana de Pentatlón Moderno, bajo la gestión de su presidente Freddy Núñez Jorge y su tesorero Evaristo Osoria Rodríguez, quienes giraban múltiples cheques de la Federación para solventar gastos personales, utilizaron conceptos falsos en la justificación de consumos y realizaron maniobras fraudulentas en las liquidaciones periódicas ante el MIDEREC, o sea, hasta el Ministerio de Deportes. Tiene una relación de pagos muy cuestionables. Por ejemplo, 100,000 pesos se destinan a pagos de entrenadores, atletas, técnicos y asociaciones. Para estas últimas, o sea, las asociaciones, en 2022 se destinaron más de 420,000 pesos. Estas supuestas asociaciones están en Barahona, Puerto Plata, Nagua, Higüey, La Vega, Santo Domingo y Distrito Nacional. Curiosamente, la Asociación de Santo Domingo está representada ¿por quién? Por la hija de crianza del presidente que mencionamos hace un rato, Daisy Mercedes. Y uno se pregunta, ¿dónde están los atletas de esta asociación? Y esta es la respuesta. No, ahora mismo yo no tengo atleta, la Asociación de la Provincia de Santo Domingo. Por si fuera poco, la Asociación del Distrito Nacional, ¿quién la dirige? El propio Freddy Núñez, presidente de la Federación. Y esta recibe la mayor cantidad de fondos, 10,000 pesos. Como vemos en estas solicitudes de cheques del 2 y 21 de junio, que recibió 20,000 pesos en un solo mes. De estas supuestas asociaciones se sabe muy poco, porque la mayoría no tienen ni siquiera atletas, ni locales, ni teléfonos y un gran etcétera. La única asociación que existe y trabaja, bueno, todas existen en papeles, pero la única que trabaja es la de Barahona, que tiene su entrenador. Así nos explica el ex entrenador de la Selección Nacional de Pentatlón, Orlando Salvador, quien estuvo en la federación por 5 años y salió por falta de unos pagos, pero no sin antes descubrir que habían falsificado su firma para cobrar por él. Pero si ya el contrato tuyo está, tú lo tienes firmado, saca de la gaveta y me enseña el contrato. Y dije, ¿contrato? Pero si yo no he firmado contrato ninguno con Freddy. El que sí recibe los pagos es Evaristo Osoria, en nómina 10,000 pesos, y también como entrenador de atletismo en Nagua. Pero lo grande de este caso es que este Evaristo Osoria es el tesorero de la federación y se traslada desde Nagua a Santo Domingo ocasionalmente para firmar 2 o 3 talonarios de cheques en blanco que el propio presidente nos muestra. O sea que ese señor confía tanto en usted que le firman cheques en blanco. Eso es correcto. Eso es correcto. Hay que confiar mucho en una persona para eso. Cierto. Tiene mucha suerte usted. Sí. Porque, óigame, son demasiada confianza. Bueno, ahora tenemos que esta semana se dictó un auto de apertura a juicio contra el presidente y el tesorero de la Federación, acusados por estas falsedades y por esta corrupción. O sea que se irán a juicio de fondo y es algo importante para la justicia. N Digital, cada minuto una verdad. El periódico con las noticias en tiempo real.
Y ahora la fotocrónica con Franklin Guerrero. Buenas noches, Nuria. Exactamente, vamos a la fotocrónica de este sábado 20 de septiembre del año 2025. El pasado sábado amaneció como un día normal de descanso, pero cerca de las 8 de la mañana llegó una nota de prensa del Palacio que decía que había una rueda de prensa a las 10 de la mañana. El periodista Félix Reina, director del Diecon, llegó temprano junto al periodista Alberto Caminero, quienes dijeron que el presidente había ordenado al superintendente de Salud y Riesgos Laborales, Miguel Seara Hatton, junto al director ejecutivo del Seguro Nacional de Salud, SENASA, Edward Guzmán, que acudieran a la Procuraduría a hacer entrega de un informe que contenía graves hallazgos de irregularidades detectadas en esa institución. De ahí en adelante, todo es sabido. A esa misma hora, el ministro de las Fuerzas Armadas, Carlos Fernández Onofre, llegaba a la frontera a darle un recorrido a los funcionarios y asesores policiales que se reúnen los lunes en el Palacio de la Policía con el presidente de la República. Fueron los invitados el asesor del Poder Ejecutivo en materia policial, John Ubane, y el comisionado de la Reforma Policial, Luis Ernesto García Álvarez. También se vio dentro de los participantes al comandante general del Ejército, Jorge Iván Camino, y al director del CESFRON, general José Rodríguez Coste. La ruta fue desde Pedernales hasta Dajabón. La ruta fue cortita, como si se dijera, desde Pintura, bajando. Y no tan distante de Dajabón, los soldados del Ejército de la República Dominicana localizaron a 10 nacionales haitianos que fueron ubicados en el puesto del cruce San José. Los soldados lo localizaron en un camino interior donde caminaban comiendo panes con refrescos tibios. Eran 8 hombres y una mujer más un menor de edad. Fueron llevados a la 4ª Brigada del Ejército de la República Dominicana. Siguiendo con la jornada de trabajo del Ejército, también localizan camiones que transportan reses de madrugada, sin los documentos que den seguridad de la legalidad de la posesión de los animales. Eran 6 camiones que transportaban 117 reses en la provincia de Montecristi, casi nada. En otro tema, la rueda de prensa del presidente los lunes como LA semanal. Palacio Nacional, periodistas madrugadores, Faride conversa con el doctor Atala, diálogos, llega Yayo Lobatón que saluda a casi todos los presentes. También llega el ministro Onofre con el director de la policía Guzmán Peralta. Atenciones y más saludos. Hito visionó siempre de buen humor y en ese momento entra el presidente Abinader, que dice que el tema de esa noche es la lucha contra las drogas y el narcotráfico. Nuestra lucha contra las drogas y el narcotráfico. Presenta sus logros los de la fila VIP. Atenta a cada detalle de lo que dice el presidente. Los asistentes de los VIP un poquitito más atrás. Hito habla de la lucha contra el alcohol adulterado, como le llaman Clerén, que lo atrapa el SECON y otras autoridades. Después el presidente de la DNCD responde preguntas de los periodistas y habla del récord en toneladas de cocaína incautada en alta mar, proveniente principalmente de Venezuela y otros países. La pantalla al fondo muestra las coordinaciones. El presidente invita a exponer a la señora Rebeca Márquez de la Embajada de los Estados Unidos en el área de narcóticos, quien propone al presidente que se designe a un dominicano para presidir una instancia de la ONU que lucha contra las drogas. El presidente dijo que iba a darle respuesta más adelante. Preguntas de los medios y respuesta de los funcionarios. El presidente consulta con Félix Reina. A pregunta de los periodistas, Faride se pone de pie, toma el micrófono e intenta responder. Dice que van a ser sancionados, pero no habla de la pérdida del disco duro de la barbería. ¿Cuántas cosas? Termina la semanal y Rebeca, la invitada de la Embajada de los Estados Unidos, parte acompañada del vicealmirante Cabrera Ulloa, presidente de la DNCD. En el último tema de esta semana, el pasado día miércoles, el presidente de la República se fue a medianoche a dar un recorrido por los trabajos de la remodelación de la Plaza de la Bandera, específicamente en el lugar de la locura del país que se llama Pintura. La obra avanza a buen ritmo y se supone que al final del año será terminada. El ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella,
sirvió de anfitrión y le dio todos los detalles a la medianoche. Y hasta aquí la fotocrónica de esta semana. Hay que reconocer que para nuestro equipo realizar el programa esta semana no ha sido fácil, ha sido difícil, estamos bastante presionados, cansados. ¡Wow! Es una agonía, es como una resaca emocional. Pero hay que sacar el programa y eso es lo que hemos hecho este sábado. Gracias por el apoyo que tuvieron todos aquellos que realmente se preocuparon de sinceridad, con un corazón abierto y nada, el compromiso de seguir siempre adelante. Cueste lo que cueste y a veces cuesta mucho. Buenas noches y le damos ahora la entrada a Sergio Carlo con el Antinoti.
En la historia reciente de la República Dominicana, la palabra fraude ha estado, yo creo que ligada casi siempre a escándalos de sobrevaluaciones, contrataciones turbias o clientelismo político. Sin embargo, pocas veces se había visto un esquema tan elaborado y tan perverso como el que hoy sacude al Seguro Nacional de Salud, SENASA. Y lo más grave de todo esto es que no hablamos de un simple caso de corrupción administrativa, sino de una estafa que toca directamente los bolsillos y la salud de cientos de miles de dominicanos. Si buscamos un paralelo, si buscamos algo similar a lo que está ocurriendo ahora mismo aquí en República Dominicana, encontramos que esta trama se parece demasiado al famoso fraude al Medicaid en Estados Unidos, como lo ha mencionado el amigo José Martínez Brito en Esto No es Radio, donde médicos y proveedores inflaban facturas, cobraban servicios no prestados, multiplicaban consultas inexistentes. En aquel entonces, dominicanos como Rafael González Pantaleón y Salomón Melgen fueron condenados por fraudes multimillonarios. Hoy, el eco de esas prácticas ha llegado a nuestro país disfrazado de modernización, de tercerización de servicios en el famoso SENASA. Call center te llamaba para negociar cual chipero. Te llamaba para negociar contigo, que mío, oye, que lo que hay. Hay 12,000 pesos que tú tienes de crédito para comprar medicamentos y tú no has usado nada. Pero se vencen en 5 días, en 10 días. Te voy a dar 4,000 pesos, fírmame ahí como que tú consumiste los 12,000 y yo me encargo del resto. Pero y la gente decía, pero claro, el depósito 5,000, se ganaban 8,000 ahí, porque nunca ese medicamento se compraba. Lo que alguna vez se presentó como un mecanismo para ampliar la cobertura de salud de nuestro país, terminó, señores, abriendo una puerta al desfalco sistemático de recursos públicos. Y como en toda gran estafa, no hablamos de improvisación, hablamos de un entramado planificado, sostenido, incluso aparentemente amparado en la confianza de quienes debieron velar por el interés colectivo. Este escándalo actual en SENASA comenzó a salir a la luz o dio indicios de que andaba mal en el año 2024, cuando el entonces director Santiago Jacim denunció irregularidades y patrones extraños en el uso de fondos destinados a medicamentos y servicios médicos. Pero la verdadera dimensión de este fraude se ha conocido, muchos meses después. Estamos hablando de call center paralelos al propio al que tenía SENASA o tiene SENASA aún. Llamaban a afiliados para convencerlos de ceder su crédito de medicamentos, incluso farmacias que inflaban facturas, médicos que multiplicaban consultas ficticias y empresas privadas que se beneficiaban con contratos millonarios. El presidente Luis Abinader en un inicio incluso intentó presentar la denuncia como un acto de transparencia de parte de su gobierno. Sin embargo, pronto, yo creo que semanas después, tuvo que cambiar ese tono. En una publicación reciente en la plataforma X, afirmó que podía tener amigos, pero no cómplices, en clara referencia a Santiago Jacim, con quien hasta ahora lo ha unido una relación muy personal. Este mensaje yo creo que fue muy claro. La traición venía desde dentro y debía ser enfrentada sin titubeos. Por lo cual, en el día de hoy aplaudimos al presidente Luis Abinader por esa valentía. Hoy, la Procuraduría General de la República investiga los contratos, investiga los montos, las responsabilidades. Los directores actuales de SENASA y la Superintendencia de Salud acudieron personalmente a entregar informes que en la práctica desligan a las nuevas autoridades y colocan todo el peso en la gestión anterior. El país observa con escepticismo, con esperanza, a ver si esta vez de verdad habrá consecuencias reales. Léase que va a caer el peje gordo. Este esquema del fraude se sustentaba en un detalle aparentemente técnico, o sea, el crédito mensual que SENASA otorga a cada afiliado para medicamentos. En el caso narrado en el expediente, pues un paciente podía tener 12,000 pesos, por ejemplo, disponible, aunque la mayoría rara vez agotaba ese monto. Entonces, el excedente, por ejemplo, yo consumía de esos 12,000, 3,000 o 2,000 pesos, bueno, pues el excedente lamentablemente se ha convertido en el botín perfecto. Esta estafa operaba en 3 niveles principales, primero con la complicidad del paciente, o sea,
el call center paralelo ofrecía a los afiliados el dinero en efectivo, por ejemplo, 4,000 pesos, a cambio de firmar que habían consumido sus 12,000 pesos. Entonces el Estado pagaba por medicamentos que nunca fueron entregados. La segunda modalidad era cuando los médicos inflaban las consultas, o sea, con la información de un paciente se registraban varias visitas ficticias en días consecutivos cuando en realidad solo había asistido una sola vez. Y la tercera modalidad de estafa al Estado Dominicano funcionaba con las farmacias y proveedores. O sea, las farmacias, al conocer el crédito disponible, podían, consumirlo completo en factura sin entregar los medicamentos que solicitaban. Parte de ese dinero financiaba la operación de los propios call centers que captaban entonces pacientes. Aparentemente, todo esto ocurría, y digo aparente, ocurría bajo la mirada permisiva de la administración de ese entonces. El caso se vuelve incluso más escandaloso cuando se descubre que Senasa había pagado $13 millones por un software de inteligencia artificial capaz de detectar patrones de fraude y que la gestión anterior simplemente lo apagó o convenientemente lo dejó de utilizar. Todo indica que esta herramienta que podía detener la estafa fue silenciada deliberadamente. Y como dijo nuestro amigo Brito, el paralelo con el Medicaid es irrefutable, es una copia perfecta. O sea, facturación de servicios inexistentes, pacientes cómplices, utilizados sin saberlo y una red de intermediarios que convierte la salud en un negocio lícito. La diferencia es que en Estados Unidos esas pérdidas por fraude rondaban entre un 3 y un 10% del gasto total. Aquí en República Dominicana, yo diría que dada la débil fiscalización, la proporción, apunta a que es mucho, mucho mayor. En Estados Unidos, el gasto por la estafa o el costo de la estafa era de un 3 a un 10%. Pasa en todos los países con la mafia. En República Dominicana pasa lo siguiente. Como están tercerizando el servicio a empresas privadas, la tercerización de ese servicio con personas acólitas a ti, a las que tú les vas a proporcionar una información que es sumamente valiosa para poder hacer el fraude, y además la cartera de, entre comillas, clientes que le vas a entregar. Y en este punto de esta explicación, yo creo que debemos hacer una pausa y reflexionar un poquito, porque lo más indignante no es solo lo cuarto que se robaron, sino el costo humano. Mientras algunos afiliados de Senasa no logran cubrir con sus 12,000 pesos mensuales los medicamentos que necesitan, otros estaban jugando con esos fondos como si fueran fichas de casino. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que el sistema estaba diseñado para premiar al vivo, al que roba, y castigar entonces al enfermo. Y este maldito abuso de confianza es la constante en la política dominicana. Incluso el PLD dejó un legado de escándalos, sin condenas ejemplares. El PRM prometió ser diferente, pero la sombra de Senasa amenaza con repetir la historia. Grandes titulares, indignación popular y al final expedientes que duermen en los archivos judiciales. Y no se trata de demonizar, ¿verdad?, a un partido, satanizarlo o a un funcionario en particular. Se trata de señalar un patrón sistémico. Cuando una institución pública paga millones por un software anticorrupción y luego decide apagar lo que no funciona, es un mensaje claro que la vigilancia molesta más que el fraude. Y ese es el cáncer que corroe actualmente y desde hace mucho tiempo al Estado Dominicano. Y con todo esto, la reacción del presidente, yo creo que al distanciarse de un amigo cercano, repito, merece un aplauso, merece un reconocimiento, merece saber que no debe ser fácil. Pero, señor presidente, eso no basta. No basta con una publicación en X, no basta con discursos enérgicos. El verdadero reto es garantizar que este caso llegue a los tribunales, que se identifiquen a los responsables, funcionario, empresario, cómplice, quien sea, y que enfrenten consecuencias reales. Que no me salten a mí con un, vamos a devolver el dinero o vamos a devolver una parte para que entonces diga que no, que va a colaborar. No. Si eso pasa de nuevo, hay un mensaje clarito. Roba mucho para que entonces te dejen ir.
Sin embargo, si hay una condena, solo así entonces se puede evitar que el SENASA se convierta en otro capítulo de impunidad en este país. La República Dominicana enfrenta un dilema moral, pero una y otra vez. Y en este caso no es diferente. ¿Permitiremos que la salud de los más vulnerables se convierta en el botín de mafias disfrazadas de proveedores? ¿Aceptaremos que las promesas de transparencia se diluyan en la rutina de la impunidad? Amigo, amiga, conteste ahí abajo. Use los comentarios de este video. El caso SENASA, aparte de ser un problema técnico, porque es un problema administrativo, es un problema, sobre todas las cosas, que refleja la cultura política que llevamos años viviendo en República Dominicana. Recordándonos una y otra vez que la corrupción no se limita a grandes obras sobrevaluadas como Punta Catalina, sino que puede meterse en lo más íntimo de cualquier ciudadano dominicano, de usted, de mí, de cualquiera, que es una receta médica de un anciano, una consulta de un niño, el medicamento de un paciente crónico que necesita ese dinero para seguir viviendo. Así de íntimo es este caso de SENASA. Entonces la confianza en el Estado se construye o se destruye en episodios como este. Si el gobierno dominicano y la justicia fallan de nuevo, que se olviden de confianza, que se olviden de que el ciudadano sabe que el Estado dominicano está ahí para cuidar, que la justicia, que se olviden. Porque incluso en la salud, donde debería primar la solidaridad, lo que manda, según los ejemplos que vemos, es la trampa. Por eso, más allá de partidos, más allá de coyunturas, este caso tiene que tener un resultado ejemplar, cual sea, con total transparencia, sin titubeo. Porque como bien dijo el propio presidente, uno puede tener amigos, pero no cómplices. ¿Pero cuál corrupción? Y en un país cansado de promesas rotas, esta sociedad espera que esas palabras no se las lleve el viento, señor presidente. En la historia dominicana, la tierra ha sido siempre más que un suelo fértil. Ha sido símbolo de poder, de herencia de sangre, escenario de disputas incluso. Desde las luchas campesinas de aquella reforma agraria de los años 70 hasta los desalojos esos forzosos que marcaron los 90, cada hectárea ha cargado con la tensión entre quienes la trabajan y quienes la ambicionan. Les voy a hablar de un conflicto, bueno, yo creo que tan antiguo como la República Dominicana. Campesinos que siembran con las manos y políticos que cercan con decretos. Hoy, esa vieja herida vuelve a abrirse con el reparto discrecional de tierras del Estado Dominicano, adjudicadas no a agricultores que la cultivan, sino a particulares sin arraigo en la zona, beneficiados por conexiones políticas. Campesinos con décadas ocupando terrenos frente a la donación de esas mismas tierras a personas que ni siquiera saben ubicar la parcela en un mapa. Este caso está en Villa Altagracia, kilómetro 59. Allí un grupo de campesinos encabezados por el señor Piña ha ido a la plataforma Somos Pueblo, donde Ripoll y donde El Piro, diciendo que el senador del Ceibo, Santiago Zorrilla, ha abusado de su posición para intervenir en terrenos que no le corresponden. Según los denunciantes, se han entregado parcelas en calidad de donación a terceros, entre ellos una señora oriunda del Ceibo, a pesar de que nunca ha residido en la zona ni ha cultivado la tierra. Esta denuncia señala una presunta componenda que involucra al Instituto Agrario Dominicano, el IAD, y a funcionarios de esta misma entidad. Se habla de agrimensores que actúan como árbitros y al mismo tiempo como representantes privados de las partes beneficiadas. Coño, una doble función que huele a conflicto de intereses por todos lados. Aquí yo le traje a usted, que se le enseñó fuera de cámara, la primera notificación que me hacen a mí, sin firmarla, sin sellarla, el agrimensor, oigan bien, empleado del IAD, Richard García, que se hacía pasar como sobrino del director, del director del Instituto Agrario, Guillermo García. Ahora yo me pregunto, ¿cómo usted, siendo agrimensor de una institución pública, funge como agrimensor privado de una de las partes que está llevando al ITI una cosa que se va a conocer
en esa institución. En vez de corte por los 6... ok, 3-2. El señor Piña asegura tener 13 años trabajando estas tierras, incluso ya con solicitudes formales al Ministerio de Agricultura para sembrar plátano y coco. Sin embargo, en lugar de un título provisional que la ley le permitiría obtener, lo que ha recibido es acoso, amenazas y el despojo de sus cultivos. En su versión, detrás de esta disputa evidencia una estructura organizada para apropiarse de tierras del Estado y venderlas como el mejor negocio, o sea, recibir gratis y lucrarse a costa de los más débiles. La tierra pública en República Dominicana ha sido históricamente terreno fértil para la corrupción. El IAD, creado en el 1962 tras la caída de Trujillo, nació con el objetivo de redistribuir terrenos estatales a campesinos sin tierras. Sin embargo, con los años, múltiples informes de la Cámara de Cuentas, por ejemplo, de denuncias de la sociedad civil, han mostrado cómo esas asignaciones se han desviado para beneficiar a funcionarios, a militares, a allegados al poder de turno, pero eso es un hecho en este país. El expediente de Villa Altagracia, esto que está ocurriendo allá, encaja en este patrón. O sea, los documentos exhibidos señalan donaciones sin justificación productiva y con firmas cuestionables además, y la práctica, según Piña, no se limita a su caso, o sea, menciona otros ejemplos en los que campesinos han sido obligados a ceder gran parte de sus terrenos a cambio de una mínima legalización, una especie de chantaje institucionalizado. Más aún, yo creo que lo preocupante es la dimensión política, o sea, un senador del Ceibo interviniendo en propiedades de Villa Altagracia resulta como raro, extraño. O sea, ¿qué hace un legislador de una provincia del este presionando sobre tierras en el centro del país? Y la respuesta parece ser parte de una cultura clientelar. La tierra no se entrega para sembrar, sino para asegurar lealtades, favores, enriquecimiento rápido. Ustedes conocen el abuso de poder que ha querido imponer Santiago Zorrilla, senador del Ceibo. El Ceibo está en el este. Mi propiedad, nuestra propiedad está en Villa Altagracia, kilómetro 59. Ahora yo me pregunto, ¿qué es lo que estamos esperando? ¿Que pase una desgracia? Yo estoy preparado. Estas acusaciones señalan al partido de gobierno PRM. Piña, miembro incluso de este mismo partido en poder, acusa abiertamente a sus dirigentes de guardar silencio, de proteger al senador Zorrilla. Y él mismo lo mencionó, el poder es pasajero, el poder es efímero. Eso dijo este señor durante esta entrevista con nuestro amigo Ricardo Ripoll y recordó como el PLD, por ejemplo, que parecía invencible hace apenas una década, hoy enfrenta un rosario de procesos judiciales demostrando que la impunidad nunca es eterna. Este paso expone una vez más la credibilidad del Estado dominicano en la administración de los bienes públicos, cuando la tierra, patrimonio colectivo, se reparte como un botín, como parte de una corrupción política, se asesina entonces la confianza en las instituciones y la paz social una vez más. Entonces resulta irónico que mientras el país invierte millones en planes para fomentar la producción agrícola y reducir la dependencia de importaciones, campesinos incluso dispuestos a sembrar coco, a sembrar plátano, sean desplazados para favorecer a beneficiarios sin compromiso productivo. Entonces, ¿de qué sirve que un Ministerio de Agricultura que aprueba solicitudes de cultivos, si luego entonces el IAD y los senadores convierten esos mismos terrenos en mercancía política? El señor Piña puede sonar irreverente cuando llama a campesinos a defender sus tierras con pico, palo y machete. Y en efecto, la violencia nunca puede ser salida. Pero señores, es que la desesperación es sencillamente el reflejo de un Estado ausente. Cuando las instituciones encargadas de garantizar justicia, de equidad, fallan, nosotros los ciudadanos sentimos que la única opción es la autodefensa, quemar goma. Esa es la antesala incluso de la anarquía, del desorden. La República Dominicana ya no puede seguir tolerando de que el acceso a la tierra dependa de quién conozca a quién, de quién yo soy amiguito, y menos de senadores cuyo rol constitucional es legislar y fiscalizar, que se vean envueltos en denuncias de tráfico de influencia. Eso es horrible. Entonces, otra vez se trata de un sistema
que convierte el derecho en privilegio y el servicio público en negocio privado. Aquí dice, quien suscribe la señora Dulce María Tacio Tapia. Me gustaría conocerla. Supuestamente dueña de 90 tareas en la parcela 43, donde nosotros estamos en el kilómetro 59. Pero oigan, ¿de dónde Dulce María? Del Ceibo. Pero en calidad de que le están dando esa propiedad a Dulce María, la tierra del Estado, la tierra que tenemos ocupante, en calidad de donación. No lo digo yo, lo dice el documento. La tierra, decía Juan Bosch, no se puede esconder en un bolsillo ni pasarla de contrabando. Es el recurso más visible y paradójicamente uno de los más disputados en este país. Lo que ocurre en Villa Altagracia, aparte de ser un pleito de linderos, demuestra lo que somos como país cuando permitimos que la política secuestre los bienes comunes. Si las denuncias de Piña son ciertas, y así lo demuestran los documentos presentados, estamos ante otra mafia más que debe ser investigada sin miramientos, caiga quien caiga. Pero incluso si fueran exageraciones del mismo, el solo hecho de que un senador pueda ser señalado con tanto detalle y que no exista respuesta institucional contundente, ya es un fracaso democrático. Lo que se pone en juego es la idea misma de justicia, de equidad en esta República Dominicana, porque cuando la tierra se reparte como botín, lo que se siembra no es alimento ni desarrollo. Lo que se siembra es corrupción, desconfianza y violencia. Y eso, señores, no lo puede cosechar un país que aspire a llamarse verdaderamente democrático, como nosotros lo hacemos. Hasta aquí esta emisión del Antinoti. Soy Sergio Carrio, a nombre de todo el equipo de VITEVRE.